Estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones, hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con el entrevistado del día. Vamos a hablar del segundo simposio de la cuenca hidrográfica del río Bueno y además el humedal de Trumao y otros temas que nos va a contar alguien que tiene conocimientos por año y que fue muchas veces nuestro panelista, don Valdemar Monsalve. Don Valdemar, hoy día integrante de la comisión organizadora de este segundo simposio y presidente de la corporación Centro para el Progreso de la provincia del Ranco. Se nos fue de Osorno al Ranco. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, bien. Contento, conforme. Tú sabes, a nivel personal, Luis Américo, que duré en Osorno hasta el año 2014, más o menos. Mi mujer había fallecido el 2013, ya no. Y me fue a mi pueblo, a Río Bueno. Y ahí me pregunté, como estudiante tanto de la escuela primaria como liceo, ¿qué puedo hacer por la tierra donde yo nací? Y a partir de eso también, como yo había estudiado en Santiago y becado más encima en la Universidad de Chile, en ese tiempo la mejor escuela de Derecho, como que uno empoderado y contento de las cosas que en la vida se le dan, yo dije, ya, a mí me ha ido bien en la vida, estoy en condiciones de como que medio retirarme y me fui a mi pueblo. La familia y ahí con los compañeros y compañeras de curso, de liceo de aquellos tiempos, formamos una corporación que es el Centro para el Progreso de la provincia del Ranco. No había que andar construyendo confianzas, como cuando uno dice, ¿y este gallo quién es? No, ahí todos nos conocemos desde Potrillo, entonces se puede confiar en las personas. Aprovechando la naturaleza, todo. Que es Río Bueno y que tiene partida. Y a la misma gente le preguntaba, varios de ellos jubilados, ya, pues, ¿qué le vas a dejar a las generaciones posteriores en el territorio donde nacimos? Bueno, y en eso estoy. Entonces, uno dice, pero es la provincia, no solamente Río Bueno, y es La Unión, y es Río Bueno, y es Lago Ranco, y es Futrono. Es una provincia muy buena, con mucho potencial. Entonces, a partir de eso sí, en Osorno continué con mis redes nomás en la Universidad de los Lagos, en el Consejo Social y Productivo. Ese está funcionando desde el año 2004. Pero cuando yo hacía clases de Derecho Ambiental en la Universidad de los Lagos, fue entre el 90 y el 94, el 94 en octubre hicimos el primer simposio Cuenca Hidrográfica del Río Bueno. Incluso ahí me tocó exponer sobre marco jurídico, que era mi tema, ya. Pero después, ahora, fui jodiendo, molestando, insistiendo, ¿cuándo vamos a hacer el segundo simposio? Habían pasado demasiados años. Esta es una universidad pública. Los servicios públicos que estuvieron ahí, y los privados y las empresas, ¿qué están haciendo después? Los compromisos del año 1994. Bueno, al final llegamos, ¿qué se pudo hacer ahora? 23 años después. Por eso es que es bueno y he querido venir justamente también para tratar de que se tenga conciencia de que en esta cuenca hidrográfica del Río Bueno, y ahora me dirijo a nuestros distinguidos auditores, televidentes, es que entendamos que no se trata que fulano o fulana de tal vive en la comuna de Fresia, vive en la comuna de Paillaco, vive en la comuna de La Unión, la comuna de Río Bueno, la comuna de San Juan de la Costa. Bueno, no hablemos de San Juan de la Costa porque es como una costera y digamos ahí no es casi no hay, salvo el Contaco, una parte como parte de la cuenca hidrográfica del Río Bueno. Pero en cualquier comuna que hablemos, en general, tenemos agua que está formando parte de la cuenca del Río Bueno. Entonces, desde Paillaco ya empiezan los ríos, esteros, vertientes, humedales. Y después de eso, ¿qué tenemos? Que del lago Rupanco nace el río Rahue, que del lago Puyehue nace el río Pilmaiquén, que del lago Ranco nace el río Bueno. Estamos hablando del río Bueno, un río de más de 80 kilómetros, pues dijimos en era mucho más, 130 creo que son. Entonces, el lago Maihue, maravilloso lago subandino ahí, cordillerano. De ahí nace el río Calcurrupe, una maravilla de río conocido por sobre todo los mejores pescadores del mundo, con mosca y todo eso. Y ese río Calcurrupe permite al Maihue desaguar, ¿dónde? En el río Ranco, perdón, en el lago Ranco, y de ahí, ¡pum!, por el río Bueno. Tenemos ríos. Tenemos maravilla. Entonces uno dice, 400.000 personas vivimos en esta cuenca hidrográfica entre Paillaco y la misma provincia, comuna de Fresia y todo esto. Y estamos hablando de 15 comunas, por eso hablaba de comunas. Pero uno le pregunta a un habitante cualquiera, sí, yo soy de la comuna de Osorno. Pero no entienden
que viven en una cuenca hidrográfica y que gracias a ella tiene el agua de todos los días y no los 50 litros básicos para vivir que dice la OMS. Se necesita agua para todo. Y para lavar, y para esto, y para esto otro, para producir alimentos. Entonces ya no son 50 litros por persona, son muchos más. Y el agua la dejamos fluir en forma muy inútil para el océano y ahí ya no tenemos agua. Tenemos otra cosa. Entonces, hoy día las aguas lluvias no las juntamos suficientemente. Y cuando llueve decimos, qué bueno que llovió porque ahora se van a rellenar las napas. Mentira. Eso no es tan así. Y días atrás salió una excelente crónica del geógrafo de la Universidad de los Lagos, Gonzalo Mardones, que nos demostró, y que por lo demás es cuestión de conversar más, está toda la información que dice que tenemos que esperar un buen poco para tener de nuevo las napas de agua que se han perdido. ¿Y por qué se han perdido, entre paréntesis? Por extracción exagerada, porque hay gente que primero, obviamente, por razones productivas, privilegia los grandes pozos y saca todo el agua que se le ocurre, y al mismo tiempo, porque hay plantaciones de eucaliptos que evaporan, evapotranspiración. Mucha agua se va del suelo y después nos quejamos que el suelo está muy seco. Oye, no, hay que mantener un criterio en eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuenca hidrográfica del Río Bueno, hacemos entonces este segundo simposio y el miércoles 17 de enero, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, estuvimos trabajando intensamente, oye, con una calidad de exposiciones, de entrega de información que ya va a salir. Asistieron autoridades medioambientales y que tienen la responsabilidad muchas veces de tomar decisiones tan importantes en esta materia. No, ¿y por qué si resulta que nosotros decimos en las autoridades ambientales, dices tú, y tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, un ministerio pobre que tiene poca plata? No participó. Más plata. No. Nosotros invitamos a todo el mundo que pudimos, pero en un momento dado algunos dicen que están con poco tiempo, no me refiero a las autoridades mismas, me interesaba que hubiera profesionales aquí, científicos, vinculados gente que conoce el tema y en base al conocimiento somos más fuertes. Veamos conclusiones. Entonces, en un momento dado, ¿qué pasó? Primero, este mismo texto, este era de resúmenes de quienes iban a presentarse, este libro se elaboró antes del día miércoles. Pero cuando nosotros encontramos una coordinación científica a cargo de la doctora Norca Fuentes, ¿quién es ella? Una distinguida académica de la Universidad de los Lagos, en Osorno, limnóloga. Entonces, 4 personas del área de la universidad, 3, perdón, el Norca, Gonzalo Mardones, doctor en geografía, Guido Asensio, del área de administración, contador auditor y profesor en esa universidad, y yo por el área del Consejo Social y Productivo como Centro para el Progreso de la Provincia del Ranco, éramos los 4 organizadores. Y a partir de ahí empezó la responsabilidad de ver a quién le pedimos. Entonces, después, cuando uno se encuentra con que la misma Norca habla de la cuenca hidrográfica, las amenazas y desafíos, y ilustra con todo ese tema, bien. Después, cuando en otro panel, el mismo Guido Asensio, Freddy Ortega, Ricardo Becerra y Héctor Venegas se refieren a distintos aspectos de la ciudadanía en nuestra cuenca hidrográfica, en distintas opciones. Después, otro panel, la actividad agroalimentaria en nuestra cuenca hidrográfica. Y ahí tuvimos a Astrid Opliger, distinguida académica de la Universidad de Chile, pero también que ahora se va a hacer un doctorado a Suiza. Y ahí vamos a tener gente de nuestras redes. Sandra Ríos Núñez, desarrollo agroalimentario bajo un análisis territorio cuenca. Rodrigo de la Barra, director regional de INE, así, de las 2 regiones, y doctorado que yo sepa también en economía y esas cosas. Y otro panel, los desafíos del turismo en nuestra cuenca hidrográfica, Marisela Pilquimán, desarrollo turístico de la cuenca, ella doctorada de la Universidad de los Lagos, Daniela Molina, directora provincial de Senatur, y Marcelo Moraga, un distinguido periodista, pero empresario de turismo muy, muy, muy conocido. Todo un aporte importante a este simposio. El equipito de expositores, muy bueno. Entonces, a lo que yo voy es, se entregó mucha información todo el día miércoles y ayer jueves, desde las 10 de la mañana a las 1 de la tarde, estuvimos ya en terreno, en una iglesia antigua desde la cual se ve toda el humedal de Trumao, todo, pero la parte donde va el río ahí, a 12 kilómetros de la Unión. ¿Por qué? Porque queríamos generar también, en base a los mismos expositores que habían estado el miércoles y a las organizaciones sociales que apoyamos esto, el Centro para el Progreso de la provincia del Ranco y el Centro para el Progreso de la provincia de Osorno, con en este caso Juan Luis Galvez, su presidente a la cabeza, y distinguidos directores como Teresa Donoso, José Núñez, Mario Cárdenas, todos estábamos ayer en Trumao. Entonces, ahí, ¿de qué se trató?
recibiendo, por ejemplo, una visión histórica a cargo de un gran historiador riobuenino, Eduardo Araneda. Oye, 15 minutos, pero tremendamente maravillosos para entender a él de dónde venimos. Y después estuvimos en un conversatorio de 1 hora y tanto en que hubo mucho apoyo de ideas. ¿Y terminamos en qué? En el acuerdo, lo que dice, está muy bien tomado en el diario Austral de Osorno del día de hoy, 19 de enero, en que dice la periodista Paola Rojas, firman convenio que crea observatorio para monitorear la cuenca del Río Bueno. Y lo explica diciendo, la zona es de una importancia vital para el ecosistema que allí existe, por lo que su cuidado será observado permanentemente por la alianza. ¿Qué territorio comprende eso? Desde Payaco hasta Freire. Acá en la región de los lagos. La región de los ríos, Payaco está allá en la región de los ríos. Y la región de los lagos, le digo yo. La región de los lagos abajo, en Fresia por ese lado, casi los Muermos. A eso me refiero. Que es una, mira, permíteme mostrar un poco así. Lo que se ve quizás así en línea roja, estamos hablando de un tremendo territorio de más o menos 15.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Que te cubre estas 15 comunas, 400.000 personas que viven en ese territorio, ¿ya? Ya. ¿Y qué significa esta creación de este observatorio de la cuenca hidrográfica del Río Bueno? Que se unen en una cooperación público-privada la Universidad de los Lagos, que tiene un programa de trabajo nuevo, que se llama, lo iba a decir, ahora lo tengo, Programa U Lagos Sustentable. Lo dirige precisamente Gonzalo Mardones. Él, como doctor en geografía, es una cosa. Días atrás salió en una crónica donde él habló de la escasez del agua y que no era cuestión de seguir con los camiones aljibes, pero tampoco estar esperando dónde se saque el agua de unas napas que están hoy día vacías. Entonces, él fue invitado por el intendente regional a constituir un grupo de expertos para poder recurrir a la Contraloría y ver cómo sale de este problema que tiene con que no es llegar tampoco y suspender el aprovisionamiento de agua en camiones aljibes. Entonces, volviendo a esto, ese programa, Un Lago Sustentable, se une a 2 instituciones privadas. El Centro para el Progreso de la Provincia del Ranco, que tiene un departamento de trabajo que se llama Cuenca Hidrográfica del Río Bueno. Nosotros nos constituimos recién en el 2017, pero ya estamos en estas cosas, en las leyes grandes, ciudadanas. Y también el Centro de Progreso de la Provincia de Osorno. Entonces, 3 instituciones, después se integrará más conocimiento, más instituciones. ¿Para qué? Para monitorear, para vigilar lo que está pasando en la cuenca, pero desde el punto de vista de organización que esté en el tema. ¿Pero para qué? Para estar viendo también si la otra gente hace su pega. ¿Y qué digo otra gente? Las instituciones. ¿Qué instituciones? El Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Autoridad Sanitaria del Ministerio de Salud, el SAG con sus temas de salud animal, todo vinculado a la cuenca, la Superintendencia de Servicios Sanitarios que fiscaliza. Entonces, hago más otra cosa. ¿Quiénes fiscalizan? Las instituciones públicas. Los diputados son fiscalizadores, los concejales también son fiscalizadores. Nosotros no vamos a ser fiscalizadores, vamos a ser vigilantes de ciudadanía, de organizaciones, pero con el conocimiento que vamos a obtener sobre todo de la universidad y también de la gente que algo sabemos de estas cosas. Conclusiones, don Valdemar. Conclusiones es entender que vivimos en una cuenca en la que tenemos que poder conversar. El lenguaje genera realidad. Por lo tanto, cuando la gente está dispuesta a conversar, a conocer de los temas, va a poder asumir cuál es su papel. Siempre se acuñó, en el mundo existe ese concepto de hablar de pensar globalmente, actuar localmente. Pero también hay que pensar globalmente en la localidad. Entonces, en eso estamos invitando a todo el mundo, para que cada uno asumamos lo que podemos hacer en nuestro territorio. Hoy día hablamos de cambio climático y una gran dificultad es que el país más poderoso de la Tierra, al Mr. Trump, se le ocurre decir que no hay cambio climático. Y sin embargo, ¿no es cierto?, cambiar lo blanco en negro no es tan fácil. Entonces, la realidad del mundo dice que sí, y hoy día la naturaleza le está diciendo que es otra cosa. Entonces, hablar de escasez de agua es terrible en medio del cambio climático. Y estamos viviéndolo hoy. Tenemos que asumirlo. Entonces, esta no es una cuestión de estar pensando, ¿dónde iré a vacacionar mañana o este verano? Hay que también asumir qué está pasando con mi vida aquí en este territorio. Y para eso, respetémonos,
conozcámonos, conversemos, veamos cómo entre todos aportamos a que cómo nuestro territorio se mejora. Por eso yo invito a que precisamente cuando lleguen justamente convocatorias, como pasó ahora, se enviaron invitaciones a todos los alcaldes y concejales de las 16 comunas. Pregúntame cuántos fueron, pues, un par de concejales. ¿Cuántos fueron? Y al mismo tiempo, llegó el senador Alfonso Urresti y el diputado rioguarino, que el único rioguarino que se eligió como diputado, el doctor Rosas, llegaron ellos, porque además, porque de Urresti llevó adelante una ley muy importante que yo recomiendo, es una ley importante en el mundo, se llama Sobre Derecho Real de Conservación. ¿Ah? Y eso va a ser muy útil, pero al mismo tiempo resulta que estaban trabajando en el Código de Agua y se chuteó, pues. No tenemos en este momento modificación en el Código de Agua. Entonces hay que estar, ciudadanía, hay que estar más preocupada de estas cuestiones. ¿Ah? Las telenovelas son buenas, pero también hay que compartir con las cosas que nos interesan vitales. Ese es un poco mi mensaje y el que estamos construyendo. ¿Ah? No es un tema que vayamos a dar recetas, hay que trabajar. Brevemente, al finalizar, ¿qué le diría usted por este tema que lo habíamos conversado sobre esta falta de recursos hídricos de agua en algunos sectores de la provincia de Osorno, y hay un lío con los camiones de aljibe y la intendencia que recorre a la Contraloría para solucionar el tema si le entrega o no entrega agua a la gente? ¿Cómo lo ve usted desde afuera eso? Bueno, pues sí, en definitiva, el agua es necesaria. La gente necesita al menos 50 litros de agua para vivir, para tomar, para beber. Sí. Entonces, en primer lugar, cueste lo que cueste, hay que buscar el agua. ¿Dónde está? Vamos a abrir la llave, no sale agua. Entonces, hay que ver que en definitiva el trabajo con las napas, el generar estructuras de trabajo para que cuando llueve se junte el agua y no se pierda, y varias otras políticas, hacer tranques, contener el agua que está pasando. Los ríos en este momento están pasando directamente al mar. Habrá que retenerlos antes en algunos sectores donde se hagan embalses. ¿Ah? Hay que trabajar eso. ¿Pero eso a quién se lo pedimos? Bueno, pues sí. Oye, el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de sus habitantes cuando se puede, porque a veces gastamos harta plata en pagar altos sueldos a los parlamentarios y a sus asesores, ¿para qué decir? ¿Y por qué no dejamos más plata para hacer tranques en todo el país? ¿Por qué no hacemos la carretera hídrica que llega agua desde el sur, donde hay un poco más de agua, hasta el norte? ¿Por qué no llevamos las grandes obras y las priorizamos esas? Entonces ahí, en ese contexto, falta ciudadanía opinando, no esperando que les den las recetas, sino donde también hay que trabajar más ciudadanamente. ¿Participando en qué? Oye, muy simple, en las juntas de vecinos, en las APR rurales, las agua potable rural, en las cooperativas de todo tipo, ¿ah? En las mismas organizaciones de adulto mayor. Hay que participar más para saber más, para apoyar las cosas, para pedir. Y otra cosa, acuérdense, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 1. Dice, las municipalidades son corporaciones de derecho público cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad. ¿Lo quieren más clarito? Las municipalidades tienen que hacer su pega, pues. Ok. Don Valdemar, gracias por venir. Sé que hay mucho tema, pero tendremos otro tiempo. Muchas gracias, Ainet. Bien. Valdemar Monsalve Umaña, él es el presidente de la Cooperación Centro para el Progreso de la provincia del Ranco ahora, pero está muy ligado a Osorno por su historia además, y que nos ha visitado este tema tan importante, el recurso hídrico, que va a generar, ojalá, políticas públicas en beneficio de un elemento tan importante como es el agua para todos nosotros. Vamos a una pausa y de regreso seguimos revisando más información y ya estamos de vuelta.